Somos un grupo de estudiantes del IER Carlos III de Águilas y vamos a mostraros que también nosotros conocemos nuestra herencia. Estamos a la entrada del Museo Arqueológico de Águilas, nuestro pueblo, acompañados por nuestras profesoras y el director y arqueólogo del museo. Ya sabéis, museo, musa, ¿os suena de algo? Entrad con nosotros a este lugar habitado por las musas. Estamos en el interior del Museo Arqueológico y aquí en una vitrina una de las piezas que hemos seleccionado es la que se ve aquí, la número 5, que es un fragmento de sigilata, terra sigilata. Se llama sigilata por la palabra, por sigilum, que son cerámicas con sello, en latín sigilum, ¿vale? Entonces, en la pieza, en el recuadro a la izquierda, se ve una representación, es decorada, es gálica, viene del Ródano, y se ve una imagen en relieve del trasunto de la fundación de Roma. La loba capitolina amamantando a Rómulo y Remo, que es el símbolo de la creación de Roma. Ticio Livio, Historia de Roma, libro 1, capítulo 4. Proca tuvo dos hijos, Numitor y Amulio. A Numitor, el mayor, le legó el antiguo trono de la casa de Silvia, pero su hermano Amulio le expulsó y se apoderó de la corona. Asesinó a los hijos de su hermano y convirtió a la hija, Rea Silvia, en vestal. Así, con apariencia de honrarla, la privó de toda esperanza de tener hijos. Sin embargo, las Parcas habían decretado el origen de esta gran ciudad y de la fundación del más poderoso imperio bajo del cielo. La vestal, Rea Silvia, fue violada y dio a luz gemelos. Declaró a Marte como su padre, pero ni los dioses ni los hombres la protegieron a ella o a sus niños de la crueldad del rey, su tío Amulio. La sacerdotisa fue enviada a prisión y se ordenó que los niños fuesen arrojados al río. Entonces ocurrió que el Tíber desbordó sus orillas. Los que estaban llevando a los niños para cumplir con las órdenes del rey esperaban que estas aguas fueran suficientes para ahogarlos. La tradición continúa diciendo que después de la cuna flotante en la que los niños habían sido abandonados, hubiera sido dejada en tierra firme. Una loba sedienta de las colinas circundantes se acercó a ellos y fue tan amable con ellos que el mayoral del rey la encontró lamiendo a los niños con su lengua, cuando, según la historia, su nombre era Fausto. Se llevó a los niños a su choza y los dio a su esposa, la Larentia, para que los criara. Algunos autores piensan que a Larentia, por su vida impura, los pastores le habían puesto el apodo de loba, y que este fue el origen de la historia maravillosa de la fundación de Roma. Una loba amamantando a los gemelos Rómulo y Remo. Apartado del Museo Arqueológico y estamos ante una vitrina con los materiales que aparecieron en una domus, en una casa romana. Entonces, la casa se nos presentó en la calle Sagasta, justo muy cerca del Museo Arqueológico, de esa ciudad alto imperial que tenemos en Águilas, y lo que vemos aquí son restos originales de la pintura parietal que decoraban el triclinium, el comedor de la casa romana que excavamos, que datan del siglo I después de Cristo. En las viviendas, esto es, en la primavera, otoño y verano, como también en los atrios y peristilos, acostumbraron los antiguos pintar cosas verdaderas y propias. Los antiguos, que la empezaron a usar en los elúcidos, imitaron primeramente las losas de mármol, con sus manchas y variedades de colocaciones. Pasaron después a representar cornisas y diversas distribuciones de triángulos de ocre y de vermellón. Y finalmente imitaron los edificios con el relieve de las columnas. Una de las piezas interesantes que tenemos en el museo es este disco cerámico que aparece ahí, que aparece en una domus, en una casa de la plaza, en la calle Plaza de Abastos, y en ella, en ese disco se ve en relieve la representación del mito de Leda y el cisne. Es decir, un poco que Leda es una de las amantes de Zeus humanas y Zeus se convierte en, como se puede ver ahí, en un cisne para cohabitar con ella. De esa relación nacen luego lo que son Castorius Bolus y la famosa Helena de Troya y Clitemnestra. Ovidio, Metamorfosis, libro 6, Leda y el cisne. Leda acostada bajo las alas de un cisne. Mientras Leda, esposa del rey de Esparta Tindareo, se bañaba en un estanque cercano al río Brotas, fue seducida y poseída por un cisne de resplandeciente blancura, que decía ser perseguido por un águila.
Ese cisne era Zeus, que con engaño conquistó a Leda sin levantar sospechas. Como esa misma noche se uniera a su esposo, más tarde le dio a luz 2 huevos. En uno de ellos estaban Helena y Pólux, hijos de Zeus, y por tanto inmortales. Y en el otro Cástor y Clitemnestra, mortales hijos del rey espartano. Cástor y Pólux, gemelos, llegaron a ser célebres dioscuros, inmortalizados en la constelación del zodíaco como los Géminis. Muy bien. En esta vitrina, y ahora vamos a hablar de otra pieza también interesante, que son unos relieves que aparecen aquí, como se ve en el conjunto, que aparecieron en una construcción hidráulica en la zona de la colonia. Pertenecían a una construcción hidráulica, como digo, y era la decoración de unas columnas, de unas columnillas que había dentro de esa balsa o de esa construcción hidráulica. Y destaca sobre todo, que van a hablar ahora, de esa cabeza en estuco de Gorgona o Medusa, bueno, se sabe caracterizada porque pone el cabello con serpientes y que bueno, tenía la maldición de que el que la miraba se convertía en roca cuando se daba. La Gorgona Medusa, Hesíodo, Teogonía, Esteno, Euríales y Medusa eran las 3 gorgonas. Medusa padecía una suerte luctuosa. Esta era mortal y sus 2 hermanas inmortales. De ella, cuando Perseo le cortó la cabeza del cuello, surgieron el gran Crisar y el caballo Pegaso. Era una joven resplandeciente de belleza, esperanza de muchos pretendientes llenos de recíprocos celos, pero en toda ella no hubo parte más admirable que sus cabellos. Se dice que el soberano del mar, el dios Poseidón, la violó en un templo de Minerva. La diosa, avergonzada, volvió la espalda y se cubrió la casta mirada con su égida para no verlos. Y para que el hecho no quedara impune, cambió los hermosos cabellos de Medusa en feas serpientes. Verla, aunque sea solo un instante, es dejar para siempre la claridad del sol, perder la vida con la vista.